Qué dicha estar sin mascarilla. Parece que valoramos ahora esto, ¿no? Mucho. Y la verdad es que pensando en el tema de hoy, pensaba en las dichas y en las desdichas. Las desdichas pueden llegar en cualquier momento y repentinamente. Las dichas hay que trabajar por ellas muchas veces o a veces se nace en cuna de oro. Pero igual todos estamos propensos a pasar por dichas o por desdichas. La dicha es una satisfacción, felicidad, alegría, una forma placentera de la vida. Pero la desdicha es un dolor, sufrimiento. Y hablando de dolor y de sufrimiento, sabes que hay personas que no sienten dolor. Hay un síndrome que se llama el síndrome de insensibilidad. Es congénito y es una situación donde la persona no siente dolor. Puede estarse quemando los dedos que no siente el dolor. Pero no solamente en este caso hay problemas de sentir dolor, también en el área emocional. Hay mucha gente que no siente, es insensible a las emociones. Puede estarse casando y no se emociona. Puede ser que le nazca un hijo y no se emociona. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, de la insensibilidad que muchas veces nosotros podemos padecerla no físicamente, no emocionalmente, pero sí espiritualmente. Y cuando sufrimos la insensibilidad espiritual, entonces el Señor tiene que hablarnos una y otra y otra y de otra manera hasta hacernos entender. Y de esto va el pasaje de hoy. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 7 de Lucas. Si tienes ahí tu Biblia, por favor, busca este capítulo. Vamos a ir viendo algunas situaciones interesantísimas. La primera cosa que tenemos que ponernos en contexto es la dicha de aquel centurión que vio a su criado cómo el Señor hizo una obra maravillosa. El Señor le sanó. Solamente dijo la palabra y su criado fue salvo, fue sanado. Pero nos vamos a encontrar ahí mismo en el capítulo 7 con una desdicha. Una dicha el centurión. Primero vivió una desdicha, que su criado estaba enfermo, pero vio la mano de Dios en él. Y ahora vamos a ver una situación de la desdicha de una mujer. Y ahí lo tienes en Lucas capítulo 7, versículo 11. Búscalo conmigo y nos vamos a ir dando cuenta de algunos detalles. Vamos a leerlo para que tomes idea de qué va el milagro del que vamos a hablar hoy. Dice Lucas 7, del 11 en adelante. Jesús fue después a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de entrada a la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, a quien acompañaba mucha gente. El Señor, al verla, se sintió profundamente conmovido y le dijo: «No llores más». Se acercó y tocó el féretro. Quienes lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús: «Joven, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha venido a ayudar a su pueblo». La fama de Jesús se extendió por Judea y sus inmediaciones. Bien, varios detalles que vamos a ver en esta porción. La primera cosa es que Jesús viene andando con una gran multitud. Pues hay dos multitudes. La multitud de Jesús es grande, pero también dice que va una multitud o un grupo de personas grande, una multitud considerable, quizás un poco menos, pero acompañando a una mujer. Ambos van acompañados de una multitud. Por otro lado, el pasaje dice que venía Jesús, sus discípulos y una multitud. Hace diferencia. ¿Por qué no mete a los discípulos entre la multitud? Porque es un grupo de gente cercana a Jesús. Pues la mujer de Naín, cuyo nombre no conocemos, también tiene un grupo de gente cercana. Hay unos que llevan el féretro.
Normalmente lo hace la gente más allegada a la persona doliente. Ambos tienen multitud, ambos tienen gente más cercana y ambos van camino a un sitio. Jesús viene de Capernaum, más o menos unos 40 kilómetros de Capernaum a Naín. ¿Qué ha pasado en Capernaum? Ya lo hemos dicho, la sanidad del criado de aquel centurión. Pero en 40 kilómetros de camino pueden pasar muchas cosas. No sabemos cuál es el estado emocional de Jesús, aunque sí el versículo anterior al suceso que hemos leído nos dice que Jesús está perplejo, que Jesús está sorprendido de la fe de aquel hombre. Seguramente Jesús traía un sentimiento de alegría, de satisfacción, de emoción, que todavía hay fe en la tierra, que a pesar de que era un extranjero, pudo creer en él. Pero el sentimiento de esta mujer no es igual al de Jesús. Ambos se encuentran en la puerta. Unos entran y otros salen. Y el pasaje nos dice que cuando llega cerca de la puerta, a la entrada de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único. Hijo único de una viuda. Esta mujer ya sabía lo que era el luto, ya había pasado por el luto una vez, su marido había muerto, sabía lo que era llorar a un muerto y ahora va llorando, enterrando a su hijo único. ¿Qué significaba una viudez en tiempos de esta mujer? Soledad. Una mujer que no contaba con la ayuda de nadie. Normalmente una mujer viuda contaba con la ayuda de sus hijos, es más, nos lo revela en las cartas de Pablo, la iglesia primitiva. Nos dice Pablo que tengamos como iglesia atención a las mujeres viudas, pero que si sus hijos se encargan de ellas, pues que se encarguen. Así es que los hijos se encargaban de las viudas. Ahora esta mujer se ha quedado sin la ayuda de su hijo único. Una mujer que va acompañada de gente, con mucha gente, pero que se ha quedado sola. ¿Cuál es el sentimiento de Jesús antes de hacer el milagro? La compasión profunda. Tuvo un sentimiento profundo y ante ese sentimiento profundo declara unas palabras de consolación. El texto en tu Biblia seguramente dice que fue movido profundamente a misericordia y le dijo, no llores. Pero el texto original le agrega esta palabrita, no llores más. Y a mí me da la sensación de cuando tú estás consolando al niño que está llorando porque se le ha quebrado un juguete. Y tú le dices, no llores más, vamos a solucionarlo. O aquel niño que está llorando porque tiene hambre y tú le das el biberón y le dices, no llores más. Esa es la sensación que me da cuando Jesús le dice a esta mujer, no llores más. Unas palabras de consolación. Pero Jesús también no solamente es movido a misericordia, no solamente tiene unas palabras de consolación, sino también tiene una acción inesperada. Mira lo que dice el pasaje, versículo 14. Se acercó y tocó el féretro. Es una acción inesperada porque nadie, ningún judío podía tocar el féretro. Tocar a un muerto quedabas inmundo. Pero Jesús toca el féretro y da una orden. ¿Cuál es la orden que él da? Le dice al muerto, joven, a ti te digo, levántate. ¿Te suenan estas palabras? Me suenan mucho con la muerte de la hija de Jairo. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús a la hija de Jairo? Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Las mismas palabras le está diciendo Jesús a este joven que está en el féretro. Joven, a ti te digo, levántate. Y ante la palabra poderosa de nuestro Señor, no hay oído insensible ni de los muertos. Este muerto, dice la Biblia, que se incorporó y comenzó a hablar. A la voz poderosa de Dios, los muertos resucitan. A la voz poderosa de Dios hay un cambio de una desdicha a una dicha. De un luto, de un dolor a una alegría. Esa es la voz poderosa de Dios que transforma cualquier situación.
movido por su misericordia. Mira la diferencia con el centurión, mira la diferencia con Jairo. Ambos van y llaman a Jesús y piden el favor. Esta mujer no llama a Jesús. Esta mujer está ahí, va a una situación normal ir a un entierro después que ves a tu hijo morir. Ella no pide ayuda, ella no pide que Jesús haga algo, pero Jesús, movido a misericordia, sensibilidad ante la situación de esta mujer, hace algo grande. Da la orden a un muerto para que se levante. Y luego dice, qué interesante esto que dice, que el joven hablaba, no sabemos lo que dice, no nos lo revela. ¿Qué palabra habrá dicho? No lo sabemos, me hubiera gustado estar ahí para saberlo. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué fue lo primero que dijo este muerto? Pero la Biblia nos dice que Jesús entonces se lo entregó a su madre. Es esta la palabra de consolación que él sabía lo que iba a hacer cuando le dice, no llores más, vamos a arreglarlo. En otras palabras, te entregaré a tu hijo, todo será resuelto. Misericordia del Señor, un corazón sensible ante la necesidad de una mujer dolida, un corazón sensible que hace algo, lleva una palabra de consolación, pero también que hace una acción inesperada y una palabra poderosa. ¿Y cuáles son las consecuencias? Es que este es el milagro, ya está. Aquí se termina todo el sermón si nos dedicamos a predicar sobre la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero no, es que las cosas tienen consecuencias. Hay consecuencias inmediatas aquí. Mira lo que dice el versículo 16. El versículo 16 nos dice, el miedo se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Ante la gracia de Dios hay una nota de alabanza. El Señor nos ha visitado. Un gran profeta se ha levantado y el Señor nos ha visitado. Ya lo había dicho allí en su canto Zacarías. Ve conmigo atrás unas páginas al capítulo 1. Si vas conmigo a Lucas capítulo 1, vas a notar a qué se refería esto que ya ellos estaban esperando. Capítulo 1, versículo 78. Mira lo que dice Zacarías en su cántico. Lucas capítulo 1, versículo 78. Dice, y la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y para guiar nuestros pies por caminos de paz. Zacarías ya lo sabía. La gente ya lo sabía, el Señor habría de visitarles. Zacarías lo canta, lo dice en un cántico cuando recibe la noticia de que tendrá un hijo. Pero mira qué interesante que dice que esto es por la entrañable misericordia de Dios. Un corazón sensible a nuestro favor. Por esa misericordia del Señor, entonces Él vendrá y dará luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte a todos nosotros que vivimos en tinieblas, porque todos somos pecadores y el pecado es como las tinieblas, es ir lejos del Señor. Sombra de muerte nos cubre por nuestra condición de pecadores, pero Él vino a dar luz, Él vino a visitarnos por su entrañable misericordia, que es lo que el Señor ha revelado a través de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y el versículo 17, siempre del capítulo 7, nos dice que esa fama de Jesús se difundió por toda Judea y sus alrededores. Y aquí viene un detalle. Es que no solamente la multitud que viene con Jesús, no solamente la multitud que está con la mujer de Naín, es que todos los alrededores se han dado cuenta que el Señor les ha visitado. Y mira, versículo 18, hay otra consecuencia. Los discípulos de Juan fueron a contarle
todas estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues que Jesús estaba por ahí y que hasta los muertos se levantaban con la voz poderosa de Dios y que la misericordia de Dios estaba allí, que el Señor les había visitado. Pero entonces, fíjate bien en lo que dice el versículo 18, cuando ellos van y se lo cuentan a Juan, versículo 19, y los envió Juan para que le preguntasen, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué había dicho el pueblo? El Señor nos ha levantado un profeta. El Señor nos ha visitado. ¿Qué está diciendo Juan? Ir a preguntar si es Él el que había de venir o esperamos a otro. Hermanos, es que Juan no está ahí. Juan no lo está viendo. Él sí que lo ha dicho. Él sí que ha dicho, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. El que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle ni siquiera el calzado. Lo ha proclamado. Pero él quiere estar seguro que si es él o esperamos a otro. Ante la incertidumbre, ante el sufrimiento, ante el dolor, pueden venir dudas. ¿Y qué vamos a hacer ante las dudas? Consultarle directamente al Señor. Es esto lo que está haciendo Juan. Va y le dice, pregúntale si es este el que ha de venir o esperamos a otros. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Fíjate en el versículo 21. En ese mismo momento, Jesús curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de espíritus malignos. También dio vista a muchos ciegos. A continuación respondió Jesús, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Dichoso es cualquiera que no se escandalice de mí. Esto es interesante. Lo que ocurre después de la resurrección del hijo de la viuda de Naín trae una consecuencia inmediata con el pueblo que está ahí con él, pero también van a surgir otros milagros a raíz de la pregunta de Juan. Y entonces Jesús se pone a hacer milagros. Jesús empieza a levantar al cojo, empieza a darle vista al ciego, quita la lepra de aquel que está leproso, empieza a sacar demonios y le dice a los que Juan ha enviado, ir y decirle a Juan lo que estáis viendo. Es que Juan se sabía muy bien la profecía. Ve conmigo a Isaías capítulo 35, esto lo sabía muy bien Juan. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Mira lo que dice. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas brotarán en el desierto y torrentes en la estepa. Entonces, cuando estos enviados de Juan van y les dicen, mira, cuando le hicimos la pregunta a Jesús, si era él o teníamos que esperar a otro, ¿sabes lo que hizo Jesús? Pues empezó a hacer milagros y empezó a hacer esto, a sanar a los ciegos, a sanar a los cojos, al leproso, al que estaba endemoniado. Él hizo todo esto. Y seguramente ese corazón apocado de Juan, ese corazón desanimado y con dudas que se preguntaba, ¿es este o hemos de esperar a otro? Empezó a animarse y empezó a entender que la profecía se estaba cumpliendo. Y entonces es cuando el Señor Jesús dice,
dichosos aquellos a quienes yo no soy de tropiezo. ¿Cómo lo podía decir más claro? ¿Cómo podía decir Jesús más claro que Él era el enviado? ¿Lo podía decir más alto? ¿Acaso podía decirlo más claro? Ya estaba claro. No había que esperar a otro. Dios les había visitado. La multitud lo había percibido. Dios estaba con ellos. Y está con nosotros también. Él también nos visita en medio de las desdichas, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Ahí está Él, visitándonos y mostrando su misericordia a nuestro favor. Por otro lado, seguramente también Isaías conocía lo que dice Isaías capítulo 61, si quieres verlo conmigo, el versículo 1 al 3 de Isaías 61, versículos 1 al 3 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, y consolar a todos los que están de luto. La viuda de Naín estaba de luto y el Señor vino a consolar a todos los que están de luto. Mira el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. A eso vino nuestro Señor Jesús, a vendar tu corazón quebrantado, a quitar de ti ese espíritu afligido, a quitar de ti ese luto que no te deja levantar cabeza. Cristo vino a consolarnos, Cristo vino a restaurarnos, Cristo vino a darnos de su misericordia, de su amor. Esto pudo entenderlo allá Juan el Bautista cuando se hace esa pregunta: ¿eres tú o hemos de esperar a otros? Más claro no te lo puedo decir. Jesús lo hace con acciones. Ahora, después de esto, Jesús dice esta frase. Volvemos una vez más a Lucas capítulo 7 y vas a notar la palabra dichosos. Dichosos a quienes yo no soy de tropiezo. Lucas capítulo 7, versículo 23. Bienaventurado o dichoso o inmensamente feliz aquel de quien no soy tropiezo. Ahora, Juan ya lo había anunciado, Juan ya lo había dicho, Juan había dado el anuncio que Jesús vendría y que Jesús haría cosas y que daría su vida también. Pero, ¿a qué vino Jesús? Vamos, nos regresamos un poquito a Lucas capítulo 1 y ahí vas a notar lo que dice Zacarías acerca de Juan. Mira, el versículo 76 y 77 del capítulo 1 de Lucas. Dice: a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados. Juan sabía cuál era su propósito de vida. Él sabía que iría delante del Señor Jesús para anunciar que vendría el Redentor, que vendría aquel que puede salvar, que vendría aquel que perdona los pecados. De hecho, ese fue su mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos. Eso era lo que él predicaba. Fíjate en el capítulo 3, el versículo 3. Mira el mensaje de Juan. Dice en el capítulo 3, el versículo 3, siempre de Lucas. Y Juan comenzó a predicar por toda la región contigua al Jordán el bautismo del arrepentimiento para el perdón
de pecados. Ese era el mensaje de Juan. Arrepentíos para el perdón de pecados. Y más adelante él va a decir, dad frutos de arrepentimiento. Si tienes 2 capas, dale al pobre. El que cobra impuestos, no cobre de más. Y no hagáis extorsión. Él está diciendo, el arrepentimiento se tiene que notar. Frutos de arrepentimiento. Ahora, recordemos, esa era su misión, predicar que vendría alguien que era digno para dar su vida, el único digno para dar su vida para perdón de nuestros pecados. Nadie más podía dar su vida para perdón de pecados. Todos somos pecadores. Yo no podría dar mi vida por mis hijos para perdón de sus pecados. Tú no podrías dar tu vida para perdón de pecados de ni la persona que más amas. Pero Jesús era digno porque Él vino a este mundo y no se halló pecado en Él. Dios visitando a la humanidad. Jesús demostró el cumplimiento de la profecía. Jesús dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, lo dijo con acciones. Dios te está visitando. Juan lo dijo, yo vengo para anunciar al que viene detrás de mí. Y lo hizo. Él vino detrás y empezó a demostrar el plan de Dios. Pero ¿qué ha pasado con todo esto? Que la gente está oyendo lo que dice Jesús y viendo lo que dice Jesús, pero hay reacciones. Fíjate, en el capítulo 7, siempre de Lucas, versículo 28. Cuando ya se van los mensajeros, Jesús empieza a hablar de Juan y dice, porque os digo que no ha nacido nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo, incluso los recaudadores de impuestos, después de escuchar a Juan, reconocieron la justicia de Dios, haciéndose bautizar por él. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron para su mal el propósito de Dios para ellos y no quisieron ser bautizados por Juan. Y Jesús siguió diciendo, ¿con qué compararé a esta gente de hoy? ¿A quién es comparable? Son semejantes a los muchachos que sentados en la plaza dan voces los unos a los otros y dicen, tocamos la flauta para vosotros y no bailasteis. Os entonamos cantos de duelo y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista y por no comer pan ni beber vino decís, lleva un demonio dentro. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, ahí tenéis un glotón y borracho, amigo de andar con recaudadores de impuestos y con gente de mala reputación. ¿Qué está diciendo Jesús con todo esto? Mirad, ya vino Juan y lo anunció y habláis mal de él. Ya vine yo, estoy haciendo milagros y no lo creéis. ¿A qué os comparo? Os comparo a aquellos muchachos que dicen, toqué flauta y no bailasteis. Hice endechas y no llorasteis. ¿Qué ha pasado? Insensibilidad. Nada te mueve. Te lo digo de una manera, no lo entiendes. Te lo digo de otra, no hay reacción. ¿A qué te compararé? Triste esta condición, hermanos, cuando hay insensibilidad a la voz de Dios. Hasta un muerto reaccionó. El muerto sí reaccionó cuando Jesús le dijo, levántate. Pero ¿qué pasó con los vivos? Están viendo la obra y les da igual. Jesús lo dice de una manera, les da igual. Juan el Bautista lo ha dicho, les da igual. Se parece a esta generación. Viene una pandemia y crece el ateísmo. Viene una pandemia y las iglesias cada vez más frías. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Dice el Señor. ¿De qué manera quieres que te lo diga?
¿cómo te digo que tengo misericordia de ti y quiero salvarte? Te lo digo de una manera, te lo digo de otra, te lo he dicho en la cruz. ¿Lo has entendido? Y entonces termina esta porción con el versículo 35. Pero la sabiduría es conocida como tal por quienes la reciben de corazón. ¿Quieres ser hijo de la sabiduría? Dichoso aquel de quien Jesús no es tropiezo, sino bendición para vida eterna. Tengamos cuidado, hermanos, con la insensibilidad espiritual. El Señor nos lo dice de 1000 maneras. ¿Cómo quieres que te diga que estoy contigo? ¿Cómo quieres que te diga que soy tu pastor y nada te faltará? Te lo he demostrado. ¿Cómo quieres que te diga que tengo un regalo hermoso de salvación para ti? ¿Por qué dudas? Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. Ya está claro. El Señor nos ha visitado. Escuchemos su voz. La escuchó el muerto. Nosotros tenemos vida en abundancia. Oigamos la voz de Dios a través de su palabra. ¿Cómo quieres que te lo diga? Lee la Biblia. ¿Cómo quieres que te diga? Ora. ¿Cómo quieres que te diga? Congrégate. ¿Cómo quieres que te diga? Sé fiel a Dios. ¿Cómo quieres que te diga? Ejercita tus dones. ¿Cómo te lo digo? Dice el Señor. Te lo he dicho de 1000 maneras. Mi misericordia sigue contigo. La paciencia de Dios sigue ahí. Pero no seamos insensibles a su voz. El Señor fue sensible con la viuda de Naín por su misericordia. Hizo un milagro para darse a conocer. Y ha hecho muchas cosas contigo y seguramente se está dando a conocer en tu vida. Sé sensible a la voz de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque todavía tienes paciencia con nosotros. Todavía nos estás hablando. Nos lo dices de una y de 1000 maneras. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido insensibles a tu voz. Y te pedimos tu ayuda. Queremos estar atentos a seguirte a ti, Señor, y a obedecerte. Nos dices de 1000 maneras cuánto nos amas, cuánta misericordia tienes. Y también nos dices de 1000 maneras que debemos temerte, como aquel pueblo, como la reacción de aquellos que te respetaron. Queremos respetarte nosotros también. Ayúdanos a ser sensibles, Padre, y a adorarte, a servirte, a amarte, a respetarte, a vivir para ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.